Dicen que nacer en una cuna de oro es una bendición, pero para Estefanía de Bélgica fue el principio de una maldición que la arrastró durante toda su vida. Fue una princesa criada entre joyas, palacios y promesas de un futuro glorioso. Sin embargo, su destino estaba marcado desde antes de nacer, un destino que la llevaría del esplendor imperial al olvido más cruel. Esta es la historia de una mujer atrapada en un mundo de poder, ambición, secreto y tragedias que no eran suyas, pero que la consumieron. Estefanía Clotilde Luisa Herminia María Carlota nació el 21 de mayo de 1864 como segunda hija del rey Leopoldo II de Bélgica y de la reina María Enriqueta de Austria. Desde pequeña fue tratada como una pieza más del tablero de ajedrez europeo. No importaba lo que quisiera, solo importaba con quién podía casarse. Su padre, Leopoldo II, no era un hombre amoroso. De hecho, era conocido por ser frío, autoritario y obsesionado con el poder. Su madre, María Enriqueta, una mujer austera, distante, más preocupada por los caballos que por sus hijos. Estefanía creció sola, entre institutrices y protocolos. A los 16 años, la princesa ya tenía claro que su vida no le pertenecía. Su belleza y su linaje la convertían en una moneda de cambio diplomática. Y el candidato apareció rápido en el archiduque Rodolfo de Austria, único hijo del emperador Francisco José y de la mítica emperatriz Sisi. A los ojos del mundo, era un matrimonio ideal, uniendo Bélgica con el poderoso imperio austrohúngaro. Pero detrás de esa unión había heridas invisibles, secretos familiares y una oscuridad que pronto los envolvería. Rodolfo no era el príncipe encantador que todos imaginaban, aunque tenía fama de inteligente, liberal y moderno. En realidad era un hombre atormentado, inestable, con profundos problemas de adicción y una relación quebrada con su padre. Para colmo, vivía a la sombra de su madre, la emperatriz Isabel, una mujer bella y enigmática, pero fría como el mármol. Rodolfo buscaba desesperadamente afecto, libertad y escapismo. Y Estefanía, sin saberlo, fue arrojada a esa tormenta. La boda se celebró en 1881. En Viena fue una ceremonia fastuosa, seguida por toda Europa. Estefanía tenía apenas 17 años, Rodolfo 23. En las fotos de la época, ella luce elegante, solemne, pero sus ojos ya no brillan. Sabía, en lo más profundo, que no había amor, y tenía razón. Desde la luna de miel, Rodolfo mostró desinterés, frialdad y un comportamiento errático. Estefanía, criada en la rigidez, intentó cumplir su papel de esposa imperial, a ser sumisa, leal, obediente y darle un heredero. En el año 1883, nació su única hija, Isabel María, pero eso no fue suficiente. Rodolfo no quería una familia, quería huir de sí mismo, de la corte, del peso del imperio. Estefanía era solo un peón más en su tragedia personal, aislada, humillada, sin apoyo ni de su esposo ni de la emperatriz. Sí, Estefanía comenzó a deteriorarse. Los rumores en la corte eran crueles. Decían que Rodolfo tenía amantes por todas partes, aunque bebía en exceso, que sufría de enfermedades venéreas, que había contraído sífilis y se la había transmitido a Estefanía, causándole esterilidad. Y aunque ella nunca habló públicamente de esto, sus memorias y testimonios cercanos confirmaron que su salud comenzó a deteriorarse tras el parto. Pero lo peor aún estaba por venir. En enero de 1889, la historia de la princesa Estefanía dio un giro brutal. Rodolfo fue hallado muerto junto a su joven amante, la baronesa María Betzera, en el pabellón de casa de Meilen. Se dijo que fue un pacto suicida. Otros, que Rodolfo asesinó a María y luego se quitó la vida. La versión oficial fue cuidadosamente maquillada. El Vaticano, el emperador y toda la maquinaria imperial trabajaron para evitar que el suicidio, y todo lo que implicaba, manchara el nombre de los Habsburgo. Pero Estefanía no fue protegida, al contrario, fue silenciada, marginada y arrastrada al escándalo. Aunque no tuvo nada que ver con Meilen, fue vista como una esposa fracasada, la madre del heredero muerto, una mancha que no podía borrar. A los 24 años, Estefanía era viuda, enferma, estéril y políticamente inútil para la corte austriaca. Ya no era princesa útil, ya no era madre del futuro emperador.
Era un fantasma incómodo. Pasó años viviendo en el exilio social, en humillada, en rechazada, en sin funciones oficiales. Su suegro, el emperador Francisco José, la ignoró por completo. Sisi, con quien nunca tuvo una relación cálida, se distanció aún más. Incluso su propia familia en Bélgica comenzó a tratarla como una carga. Pero Estefanía no se dejó morir. En 1900, casi una década después del desastre de Meiringen, volvió a sorprender a todos. Se volvió a casar, y no con un noble de sangre real, sino con un conde húngaro, Elema Langui. Fue un acto de rebeldía, una decisión tomada desde el abandono, pero también desde la esperanza. Este segundo matrimonio fue distinto, más humano, más libre. Pero, a cambio, fue completamente despojada de su estatus imperial. La corte la borró del mapa. La historia oficial dejó de mencionarla. Para los Habsburgo, Estefanía nunca había existido, y para la Bélgica real, era un capítulo cerrado que nadie quería recordar. En sus últimos años, Estefanía vivió en Hungría con su esposo. Allí escribió sus memorias, que fueron publicadas mucho después de su muerte. En ellas, se revela una mujer profundamente herida, pero también consciente de todo lo que le fue negado: el amor de sus padres, el respeto de su marido, la dignidad de su rol, la justicia de la historia. Vivió las guerras mundiales desde la sombra, vio caer el imperio austrohúngaro, vio cómo la nobleza se desmoronaba. Y cuando murió en 1945, tenía 81 años, sola, olvidada y sin gloria. Ninguna corona fue colocada sobre su ataúd, ninguna estatua la recuerdan, ningún país la honra, solo quedan fotos borrosas, cartas rotas y su historia. La historia de una princesa que fue empujada por todos y rescatada por nadie. La historia de una mujer noble por nacimiento, pero olvidada por su propia sangre. Y sobre todo, la historia de una vida arruinada por decisiones que nunca fueron suyas. ¿Te imaginas vivir toda tu vida en nombre del deber, solo para ser descartada como si nunca hubieras importado? Estefanía de Bélgica no fue una reina poderosa, ni una figura carismática como Sisi. Pero su tragedia, silenciosa y devastadora, representa a miles de mujeres reales usadas como piezas en un juego que no eligieron jugar. Y es por eso que hoy su historia merece ser contada. A veces, las historias más tristes no son las que terminan en muerte, sino las que terminan en olvido. Estefanía vivió, pero como una sombra de lo que pudo ser. No fue mártir ni heroína, fue simplemente una princesa que nadie quiso recordar. Y sin embargo, su silencio también es historia, porque el sufrimiento que no se cuenta, Seri. Si te conmueven estos relatos ocultos del pasado, si quieres conocer más secretos oscuros de reinas, emperadores y princesas que fueron silenciados por la historia oficial, suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. Aquí, las verdaderas historias no se olvidan.